Cable a Tierra con Julio Peñalosa Bretel. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Cable a Tierra, Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa. ¿Qué es esa cosa? Sobre ese tema, sobre la educación en Bolivia, vamos a conversar con el director de este observatorio, Giovanni Samanamud, sociólogo, conocedor profundo de la problemática de la educación en Bolivia, y vamos a llegar a comprobar que hay cosas que están por hacerse y que son fundamentales para el destino de nuestra sociedad, de nuestro país. Bienvenidas y bienvenidos. Ahora sí doy la bienvenida a Giovanni Samanamud, es el director del Observatorio de la Calidad Educativa. Es un nombre un poco difícil de decir, que depende del Ministerio de Planificación, no de Educación. Y vamos a hablar de una cosa rara para la audiencia. No se habla de la calidad educativa de Bolivia, de la descolonización y la educación se habla mucho, pero no se entiende casi nada. Giovanni ha hecho La descolonización de la educación, un libro que yo he recibido de sus manos hace 2 años, el modelo educativo sociocomunitario productivo. Creí que habíamos llegado al modelo económico sociocomunitario productivo, pero había habido un modelo sociocomunitario productivo y esta noche nos vamos a enterar de qué se trata. Giovanni, bienvenido. Gracias por estar en Cable a Tierra. ¿Qué hacemos con la educación en Bolivia? ¿Qué estamos haciendo en un país en el que vivimos autoengañándonos? Le ganamos con un penal inventado al Brasil, celebramos todos, tiramos las pelotas a la cancha para ensuciar el partido, la policía presiona al equipo rival, los brasileños se van de viaje de vuelta a su país y reclaman, dicen, en Bolivia nos han tratado como a perros, nos han maltratado, nos han bombeado el partido y así nos han ganado y así han clasificado. Pero en Bolivia estamos todos felices, estamos contentos porque, claro, preferimos mirar para otro lado porque generamos tan pocas alegrías y somos un país de derrota cotidiana, tan persistente, casi sistemática, que nos autoengañamos y creemos que estamos tocando el cielo con las manos. ¿Qué pasa con eso? No llego a entender. A mí me van a odiar por todo lo que estoy diciendo, porque no me subo a la celebración fanática, porque he mirado la realidad objetiva. El penal que le dan a Bolivia no era penal, objetivamente se lo inventaron, y así ganamos, y así estamos en una fase premundialista para intentar llegar al mundial, pero finalmente autoengañados. Yo creo que eso forma parte de la manera en que concebimos la vida y cómo nos vamos formando, cómo vamos aprendiendo la realidad y cómo nos insertamos finalmente en la sociedad. Coincido contigo, Julio, y gracias por la invitación. Primero, un gusto de volverte a ver. El tema es, continuando con el autoengaño, en Bolivia nadie sabe para qué sirve la escuela. Ese es el primer elemento, desde el propio Estado. O sea que funciona porque hay aprobación, funciona porque ahora hay más permanencia, porque los chicos en primaria terminan. Hay un problema por el tema complicado económico actualmente que dice que los chicos de 16, 17 años están empezando a abandonar. Ese sería un defecto, pero en realidad aprueban. Hay permanencia, hay mayor cobertura, pero no se sabe para qué sirve. También ahí hay un cierto autoengaño, porque las políticas educativas son básicamente importación de modelos, propuestas imaginativas gigantes, pero ninguna de esas cosas llegan al aula. Y ese es el problema que estamos viviendo actualmente en el tema educativo en Bolivia. ¿Tú tienes idea de lo que es la educación vinculada a la descolonización en colegios como el Calvert, vinculado a Estados Unidos, el Franco, vinculado a Francia, o el alemán, vinculado a Alemania? ¿Crees que tienen idea de qué es? ¿Saben qué es la Avelino Segnani? ¿Tienen idea de en qué país están esos colegios de chicos y chicas que forman parte de la clase media alta, acomodada, económicamente solvente, tranquila, pero que están como en una especie de aparatos incrustados en una zona, en un suburbio, digamos, residencial, pero que en el fondo no están tanto en Bolivia, según mi lectura y según he podido saber?
Tienes toda la razón, porque sus currículums están avalados por acuerdos internacionales. Por lo tanto, el Ministerio de Educación no tiene la tuición de meterse e involucrarse directamente en sus currículos, porque los jóvenes y los niños que van ahí están pensando en emigrar a esos países, a Francia o Alemania. Entonces, los currículums están compatibilizados con esos países. Entonces, esa es una diferencia grande, porque el resto del colegio privado y público en Bolivia están metidos en una currícula diferente, que es la currícula que se basa en la ley Avelino Cignani. Eso es cierto. Conversando con una historiadora en Buenos Aires hace algunos años, cuando salimos por la ventana del 2019, me comentaba y me decía, mira, en Argentina hay una conciencia incluso de las clases dominantes, que tienen a sus hijos en colegios acomodados que pagan 500, 700 mil dólares mensuales de pensión. Tienen dinero para hacerlo. Pueden pagar esos colegios. Pero esos papás y esas mamás que tienen a sus hijos en esos colegios siguen reconociendo que la calidad de la educación pública es mejor. No los llevan por un tema de estatus, de roce social, de intercambio social y de ubicuidad en lo económico, digamos, ¿no? Porque son empresarios, digamos. Entonces tienen que ir a un colegio en el que se puedan codear con sus pares y puedan ir creciendo en el escenario, en el reducto del privilegio económico en el que se manejan. En Bolivia es exactamente, creo, al revés. Es decir, hay una distancia sideral entre la educación pagada, privada, y no estoy hablando de los 3 colegios que te mencionaba hace unos minutos, sí, sino de otros colegios intermedios que también pagan unas pensiones un poco más módicas, pero que no tienen nada que ver con la calidad que ofrece la educación pública, esa educación pública de la que los argentinos siguen orgullosos, por ejemplo, a pesar de mi ley. Claro, ese es el tema, o sea, eso tampoco se sabe. La educación, en Bolivia, la brecha entre educación pública y privada, por lo menos en primaria, es la más grande de América Latina. Es decir, que estar en un colegio privado te da mayores ventajas en términos de enseñanza que estar en un público. Y además hay que tomar en cuenta, digamos, el tipo de cobertura. En 50 años, la cobertura privada siempre ha estado por el 10%, nunca ha subido más. Y la cobertura pública llega al 90%. En términos de población estudiantil. Claro, en términos de población. O sea, en 50 años no hemos avanzado eso. Por eso es un poco chistoso cuando alguien planteaba vouchers y esas cosas con total ignorancia, ¿no? Cuando alguien planteaba eso con total ignorancia, ¿cómo va a hacer eso en un sistema como el que tiene Bolivia? Donde hay esa diferencia que no es de ahora, ni siquiera en la época, digamos, de la reforma educativa, donde había apuesta por la formación privada, por ampliar la formación de profesores, ni siquiera en ese momento ha mejorado la cobertura. Seguía siendo 11%, es decir, no 10%. ¿En cuánto tiempo? Digamos, de 50 años. Si mires desde los años 70 hasta el 25, ¿no? En esos más de 50 años, o 50 años, la cobertura 10% privado, 90% público. Bueno, y si las distancias son tan grandes en cuanto a calidad, no me quiero imaginar qué pasa con el mundo rural boliviano, en que un chico tiene que caminar 5 kilómetros de ida y 5 de vuelta para ir al colegio todos los días. Es grave, pero también hay otra cosa ahí. No es fácil de medir por la siguiente razón. Porque los colegios urbanos y rurales, en términos de la división que hace el Ministerio de Educación, no están bien calificados por un tema sobre todo sindical, porque como se está ampliando la brecha entre rurales y urbanos en Bolivia, eso quiere decir que muchos colegios tendrían que ser considerados urbanos y no rurales. Pero si vamos a los datos, esos colegios siguen siendo considerados rurales. En los datos tú encuentras que en Bolivia, según las escuelas, 60% serían urbanas y 40% rurales. No tiene correspondencia con la verdadera relación entre rural y urbano que existe en Bolivia. Nuevamente ahí hay un autoengaño sobre la distribución. Es por eso que nosotros cuando hacemos las mediciones, los pesos de diferencia entre rural y urbano verdaderamente no se pueden conocer por este problema. Entremos a lo conceptual. ¿Qué ha pasado con la llamada revolución democrática y cultural, el proceso de cambio en su relación con la educación? A mí me da la sensación de que las asignaturas en ese sentido van a seguir pendientes, que no se ha hecho casi nada, y se habla de la descolonización de la educación, y tú haces todo un abordaje conceptual, teórico, para decir en qué consiste y cómo hay que hacer. Pero me da la impresión de que el profesorado, el magisterio boliviano no se ha enterado. Era muy formalista.
muy de poner, digamos, clichés políticos, ideológicos. Te pongo un ejemplo de educación. Hemos medido nosotros los componentes de madre tierra en las escuelas. ¿Qué hemos encontrado en el currículum? Leyes, normativas, y no contenido sobre la madre tierra. Eso que sería importante para el proceso de cambio, para la descolonización, para el vivir bien, tenía que haberse traducido en contenidos que puedan ser utilizados en las escuelas. Pero ¿qué tenemos en el currículum respecto a eso? Leyes, normativas. ¿Qué quiere decir eso? Que solo se ha conformado con el formalismo de la descolonización o el formalismo de lo que es revolución democrática cultural. Es un gravísimo error ese, y lo notamos ahora en las evaluaciones que hacemos. En otras palabras, cuando vas al colegio y tienes 10 años, no hay instrumentos de calidad, de contenidos que te digan por qué hay que cuidar la madre tierra, qué es el ecosistema, qué está pasando con el calentamiento global, qué es el cambio climático, cuán importante es cuidar una plantita, cuán importante es que tengas un gatito o un perrito en tu casa y cómo lo tienes que cuidar, porque es parte del ecosistema, claro. Porque la relación del hombre con la naturaleza es una relación muy vasta y muy compleja y además muy diversa. Todo eso no existe. Existe respecto al discurso de ONGs, que también de alguna manera algunos introducen ese tema de una visión más ecológica, cuidado de la basura, el medio ambiente. La base de una normatividad, de políticas de cooperación, digamos. Claro, pero nada más. Pero el contenido que debería tener propiamente de la reflexión intelectual boliviana no existe. Ese es el problema. Pero existen otros contenidos más o menos parecidos, que no están en los textos. ¿Estás diciendo que no hay estrategias de la educación en Bolivia, aparte de ti y un par más? No sé si sea tan grave, pero la verdad es que ha habido un error gravísimo de formalismo. Yo resumiría cómo ha sido la descolonización formalista. La base más material que tenemos es la ampliación y la democratización. O sea, se ha empleado la base de cobertura de inicial, pueblos indígenas tienen currículums, pero no se utilizan esos currículums. Tienen idiomas que están más o menos alfabetizados, normalizados, pero no se utilizan, no se saben cómo utilizar. Entonces se ha llegado solo hasta ahí y lo demás ha sido discurso. ¿Cómo está la currícula? Eso, quiero saber de la currícula. ¿Qué cosas? A ver, cuando yo estaba en el colegio, yo era un desastre en las matemáticas y en las exactas. Entonces, la típica era, voy a estudiar una carrera de social, porque yo para los números soy pésimo. Pero esa era una decisión absolutamente instrumental y práctica. Pero siempre he tenido la sensación de que nos enseñaban cosas, y a mis hijos también les ha pasado, que para su vida diaria posterior, cuando ya salieron del colegio, crecieron, decidieron estudiar una cosa u otra, les han servido de poco. Y los jesuitas, que se precian de ser grandes formadores en el mundo, nos han inculcado que al colegio se viene a aprender valores. Imagínate los pederastas inculcando valores. Valores humanos de compartir, de amar y servir, de pensar en el otro, de hacer la vida en función de ayudar al prójimo en todo lo que puedas ayudarlo. Preceptos religiosos o filosóficos, digamos. Pero a la hora de aprender ciertas destrezas o salir medianamente con alguna calificación, qué sé yo, en algún área técnica, qué sé yo, aprender a cambiar una llanta, por poner un ejemplo pedestre. ¿Qué hacen la escuela y el colegio en Bolivia en ese sentido? O sea, se ha repetido primero en la parte técnica, años de años, el problema siempre ha sido ligar la educación a la enseñanza técnica. Eso es un fracaso, creo que no se ha logrado. La famosa escuela Pedro Domingo Murillo. Claro, que tenía varias facetas. Primero recibía escolares, se podía hacer bachillerato técnico, luego no ha sido, había que hacer el BTH. Es la historia grande, digamos, estos 100 años y más de hacer formación técnica, y eso no ha funcionado, digamos. Ahora, lo que tú dices, matemáticas, lenguaje y esas cosas básicas, yo diría que... Bueno, eso tenemos que aprenderlo, porque claro, además que son procesos de pensamiento, ¿no? Ahora, de construcción de pensamiento. Sí, pero curricularmente no hay mucho problema, te diré, por lo menos en primaria, porque si haces un análisis curricular de lo que tiene ahora Bolivia en matemáticas y lenguaje en primaria, comparas con América Latina, el 17, por lo menos cuando se hacía el análisis, casi 0% había en algunos ítems de correspondencia con lo que se enseña en América Latina. Hoy tú tienes 50% y un poquito más. ¿Qué quiere decir eso? Que se ha mejorado la construcción curricular, pero el problema no es ese, digamos, sino cómo enseñas y cómo haces que eso del razonamiento matemático ingrese al estudiante y el profesor lo sepa enseñar. Ese es el desafío, por lo menos en primaria. En secundaria la cosa es más complicada porque hay más desorganización. En filosofía, en ciencias sociales,
Hay mucha desorganización de contenidos en educación sexual, no hay gradualidad, hay mucho trabajo que hacer curricularmente, yo diría, en secundaria. Pero en primaria, por lo menos estas bases, hay un camino que sí hay hecho y se puede mejorar hacia adelante, ¿no? Complicado el asunto. Entonces, ¿cómo salen los chicos del colegio, los bachilleres, para la vida? ¿En qué condiciones salen de visión del mundo, formativas, de adquisición de ciertas destrezas y habilidades, etcétera, etcétera? Digamos que según nuestros diagnósticos, muy mal, porque matemáticas, en nuestra prueba del 23, a chicos de sexto de secundaria, solo 3 de 100 aprueban. 3 de 100. 3 de 100, en química 2 de 100 y en física 2 de 100. Eso quiere decir que evidentemente en esas áreas estamos muy mal. Ahora, ¿cuál es la causa? Porque ahí te dicen es el modelo, es la ley. Hemos hecho otra prueba el año pasado a 600,000 chicos, una prueba de habilidades básicas de matemáticas. En todo el país. En todo el país. Ajá. Solo que ha sido en línea. Hemos utilizado una empresa japonesa que nos ha dado su servidor y nos ha utilizado las pruebas y nos hemos comparado con chicos de Japón. Es decir, tenías que responder el 80% de las preguntas y hacerlo en 40 minutos. Es decir, velocidad en la capacidad de resolver ejercicios prácticos de matemática. Un chico de primero de secundaria, en ese ejercicio solo el 5% aprueba. En primero de secundaria. Y en la misma prueba, en sexto de secundaria, solo el 30%. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el aprendizaje es lento de lo básico en Bolivia y evidentemente ese es el problema para que nosotros podamos tener mejor conocimiento en el área de matemáticas. Tenemos problemas con los números, también tenemos problemas con las palabras. Y yo me quedo azorado cuando me cuentan cosas sobre la lectura de comprensión. Claro. ¿Qué aprenden los chicos? Yo tengo un hijo que ha aprendido, que tenía una muy buena profesora de literatura y había mucho estímulo para leer, y mi hijo antes de dormir todas las noches leía 40 minutos. Gracias. Y así, entonces para él es normal leer un par de novelas al mes, digamos, es parte de su vida diaria. Así se ha formado, porque ha tenido quien lo guíe bien desde muy chico. Exacto. ¿Qué pasa con la lectura de comprensión? Leen algo los chicos, me ha pasado, les preguntas qué han comprendido de la historia y no te pueden explicar ni en una oración. No te cierran una oración completa. Muchos. Es grave. Hemos hecho la prueba de escritura y nosotros hemos creado 4 niveles, digamos, desde el más bajo al más superior. El 25% está en el nivel 1, pero hay una sorpresa. Nos hemos encontrado con el nivel 0 porque los chicos ni siquiera pueden responder las órdenes que les hemos dado. Eso quiere decir que tenemos como un 45%. La típica de ¿me puede repetir, profe? O lo que hacían, por ejemplo, era copiar. Le decíamos, usted escriba lo que ha hecho el domingo pasado. Y no podían decirnos nada y copiaban las oraciones de la prueba y las repetían, por ponerte un ejemplo. Y eso quiere decir que por lo menos un 45% entre el nivel más bajo y este nivel tienen tremendas dificultades para escribir. Pero pasa lo que tú dices, depende mucho de la familia, del padre, de la clase, del capital cultural. ¿Quién debería compensar eso? El Estado. Eso es lo que no hace. Porque evidentemente... Ahí sí el Estado tendría que intervenir de manera definitiva y determinante. Cuando alguien dice que el Estado debe reducirse en Bolivia, es una ridiculez total. No está entendiendo la realidad boliviana. En esto, por ejemplo, un niño pobre, cuyo padre es comerciante minorista, va a la escuela, y un chico que su padre es profesional, lee con él, la diferencia en la escuela es brutal. ¿Quién debe compensar? El Estado. Porque si el Estado no interviene, ¿quién lo va a hacer? Vas a ampliar las desigualdades. Y eso es lo que está pasando en Bolivia. La brecha entre público y privado en realidad es desigualdad social. Y se está ensanchando, ¿no? Exacto. Está cada vez más es desigualdad de clase. El Estado lo que hace es compensar eso a través de mecanismos de todo tipo para que el chico pobre mínimamente vaya en condiciones iguales y pueda competir con el chico que tiene un padre que puede enseñarle a leer y además que tiene el tiempo y tiene la formación. El Estado, por supuesto que tiene que estar ahí súper presente. ¿Qué hacemos con la educación y eso que Javier Sanginés en sus rescoldos del pasado plantea acerca de las asimetrías que hay entre lo que es la nación cívica y la nación étnica? La nación cívica, la nación moderna, la nación europea, no basada en la Masuba Mayuyama, aquella basada en libertad, igualdad, fraternidad, que se han convertido en eslogans vacíos de contenido con el paso del tiempo. Y en el otro lado, pueblos indígenas, originarios,
muy pegados a su pasado, porque su pasado le da sentido a su presente. Y eso es lo que la nación cívica no entiende. En ese contexto de comprensión, ¿qué pasa con la escuela y la educación en Bolivia? ¿Y qué se está haciendo con lo indígena en la educación para el conocimiento de los que no son o no somos indígenas originarios, y para el conocimiento de los indígenas originarios de ese otro mundo, el mundo urbano, moderno, capitalista del siglo XXI, que tampoco lo conocen bien y no tienen el instrumental para acceder a esa información que les permita entender también ese mundo? ¿Cómo cruzamos la información en el ámbito educativo? ¿Ha pasado algo? Claro, porque en términos educativos, por ejemplo, es el corazón de lo que tú dices era la educación cívica. Y esa materia se ha anulado. Algunos se enojan. Pero la educación cívica es la base del Estado republicano. Exactamente. Lo decía Rousseau, digamos. La religión, si bien desaparece respecto a Dios, vuelve a través de la madre patria. Y esa religión, a la madre patria, se reproduce en la educación cívica. Por lo tanto, si tú sacas la educación cívica, de alguna manera cambias de Estado. Este es el Estado plurinacional y debería pasar lo que tú dices. Exactamente. Se incorporan saberes, conocimientos, pero no se aplican. Porque eso nos ayuda más a romper prejuicios. Exacto. E incluso a superar la discriminación como algo natural, no como una cosa forzada, sino como que una comprensión auténtica del otro a partir de procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿no es cierto? Claro, y ahí viene el formalismo. Has hecho eso, pero ¿lo has trasladado a la escuela? No. Ese es el problema. Eso se llamaba currículum regionalizado. El currículum regionalizado son regiones de pueblos indígenas que, como en la Constitución actual, existen con anterioridad a la República de Bolivia. Eso es lo que arma un Estado plurinacional. Entonces tú tienes un currículum base con un currículum regionalizado que es sobre la base de los pueblos ancestrales y cultural, lingüísticamente. Se ha armado eso, pero nunca se ha podido articular. Es un problema de cómo logras trasladar eso al plano del aula, y eso es lo que no ha pasado. Pero ha existido en potencia en el proceso anterior o en el proceso actual de la Ley 070, ha existido como construcción, pero nunca se ha efectivizado. Como si toda esta problemática no fuera suficiente, acabamos de comprarnos un nuevo analfabetismo, que es el analfabetismo digital, que no sabemos. Y eso es otro elemento que forma parte de la construcción educativa del nuevo tiempo a partir del discurso dominante, ¿no?, de la oligarquía tecnocrática que domina el mundo, las derechas que dominan el mundo hoy día, y que nos han impuesto estas reglas de juego. Nos hemos metido todos a una jaula. Estamos dentro de una jaula que se llama TikTok. Y queremos volar en la jaula y nos chocamos con las estructuras de la jaula, pero no podemos salir de la jaula porque hemos decidido entrar nosotros por libertad, por elección propia. O nos han metido, ¿no?, sin resultar. No lo sabemos manejar porque nos están manejando desde afuera de la jaula. Exacto. ¿Qué hacemos con ese profesorado que no tiene idea de esos temas? El profesor Álvarez, que es un gran trotskista y un gran dirigente del magisterio histórico, siempre habla de derechos de los profesores del magisterio, pero nunca nos ha hablado de contenidos educativos como los que estamos haciendo ahora contigo aquí. Bueno, eso es clave lo que tú dices. Nuevamente, el papel importante del Estado en todos los países, incluso ahora en Perú, por ejemplo, en Brasil, se han prohibido los celulares. Y muchos en Europa hasta los 10 años no puedes llevar celular al colegio. Claro, porque eso es clave, porque no aprendes las cosas básicas para que después puedas discernir. El problema del TikTok y todo eso es que si te introduces sin la capacidad de discernimiento que se produce socialmente y que la escuela contribuye, tú tienes un chico que no diferencia lo que es un hecho de una ficción. Y lo hemos comprobado en una prueba piloto que hemos hecho, que los chicos de quinto y de primero de secundaria no diferencian una ficción de un hecho. Son incapaces de diferenciar ficción de hecho. O sea, quieren leer y escribir en el TikTok sin saber el alfabeto del TikTok. Sería esa la base. O sea, aprender a discernir, aprender a tener una capacidad de saber hacer cosas, razonar. El tema de la tecnología es que de alguna manera está retrocediendo en la capacidad cognitiva que pueden tener las personas. Claro, porque simplificas procesos de pensamiento. Exacto, y está demostrado hasta con mapeos cerebrales que una persona cuando escribe, cuando copia, cuando diferencia colores, cuando mira, cuando copia, desarrolla la capacidad cognitiva mayor que uno que se facilita con una pantalla. Entonces, los seres humanos hacia adelante van a ser mucho más empobrecidos que los que nosotros salíamos escribiendo, buscando en los libros, rayando, copiando a la profesora. Ese es un tema que ya es actual en la discusión. Hacíamos fichas. Claro, hacíamos fichas, copiábamos, memorizábamos. No es mala la memoria.
No, Solo hay que saber ejercitarla, hay que ejercitarla y hay que saber usarla. No es mala la repetición, hay que saber utilizarla. El tema es el otro que tú decías, el profesor está capacitado conscientemente para desarrollar eso como una actividad pedagógica con sentido, o lo hace porque no tiene otra opción. Ese es un gran debate. Lo hace porque no tiene opción, y lo hemos visto también nosotros, viendo a las aulas, mirando cómo trabaja un profesor de privado y uno de público en matemáticas. Las metodologías son casi iguales. La ventaja es lo que has dicho hace rato, la clase. ¿Por qué? Porque el profesor de escuela privada tiene más tiempo, tiene horas extra y puede jalar más a los chicos. El profesor de público no. Y claro, es un oficinista que tiene horario. O está, más o menos. De repente también está, incluso, te digo, en primaria, los profesores normalistas de escuelas superiores son los mismos en privados y en públicos. Ahí no se contrata a profesionales libres, se contrata a profesores formados por las normales o las escuelas superiores, pero el desempeño del mismo profesor en público y en privado no es el mismo. Por eso cuando la gente dice, es el profesor, los datos nos dicen que ese no es el problema. Por lo menos en primaria es la organización. ¿Cómo se está organizando el sistema educativo? ¿Cómo el Estado no está compensando los problemas para los chicos con desventajas, mientras que los que tienen dinero pueden compensar con su dinero de su bolsillo? Bien, vamos a hacer una pausa y luego te voy a preguntar por el trabajo que hacen ustedes. ¿Cómo se mide la calidad educativa en Bolivia, considerando todo este diagnóstico que es terrorífico? Vamos a la pausa. Continúo conversando con Giovanni Samanamud sobre la situación de la educación en Bolivia. Y antes de preguntarle por sus labores específicas, que son interesantísimas, alguna vez me las ha explicado en su oficina con cuadros, le pregunto por la brecha ahora entre el profesorado que se forma en las normales y aquellos que ahora salen de las carreras de pedagogía en las universidades, que también ahí creo que hay una pugna y no se entiende bien quién hace qué. Bueno, lo que pasa es que con la ley 070, incluso los profesionales han ido a discutir eso con el en ese entonces exministro Aguilar. Bueno, se ha diferenciado, se han cerrado varias normales que estaban por la Católica, algunas universidades, y ahora todo se ha concentrado en el Ministerio de Educación. Entonces eso creo que de alguna manera ha quedado claro. Los profesores de pedagogía en algunos casos pueden dar clases, pero en colegios privados. En colegios fiscales todos son de escuelas superiores o los que han salido de normales en su época cuando había. Así eso ya no hay mucho debate, mucha discusión. No sé si ahora, en el nuevo planteamiento que quieren hacer profesión libre, sobre todo en secundaria, se vuelva a plantear ese tema, ¿no? Pero es bastante complicado y yo lo veo de verdad que muy difícil de aplicar, ¿no? Muy difícil de aplicar. Bien. Ahora te pregunto, ¿cómo mide la educación en Bolivia? ¿Qué metodologías usan? ¿Debe ser complejo? ¿Tiene que ser complejo? ¿Y a qué grandes conclusiones han llegado actualizadas en el último tiempo? Bueno, nosotros hemos utilizado lo que en América Latina ya tiene más o menos una consolidación para partir de algo ya validado, que son los indicadores en primaria que hace el Laboratorio Latinoamericano de la Calidad Educativa. Se ha hecho en el 2017 un diagnóstico, pero los resultados no han sido presentados lamentablemente, pero sí lo ha hecho el... ¿Por qué no los han presentado? ¿Les han dado vergüenza qué? Yo no lo sé, pero lo más paradójico es que los terminan presentando en el gobierno de Áñez y el señor Cárdenas, ese es el que lo presenta, y eso me parece... había hecho en el gobierno de en la última parte del gobierno de Evo. Un gravísimo error. Yo estoy de acuerdo con que el diagnóstico no es obligación, porque no es una prueba oficial presentarla, pero por lo menos en el sistema educativo, para que el profesor, el distrital, el departamental sepa, pero no ha pasado nada de eso. Ajá. Nosotros hemos hecho el 23 una prueba de primaria, ya representativa también, con indicadores del IESE, y en secundaria hemos construido indicadores propios. ¿Con indicadores de? Del IESE, del Laboratorio Latinoamericano de la Calidad Educativa. Ahora, en términos más generales y más simples, la calidad se entiende como logro de aprendizaje. El logro de aprendizaje es una competencia. Por ejemplo, saber o no resolver ejercicios complejos en matemáticas. Para nivel primario o para nivel secundario. Saber leer, diferenciar lectura literal, lectura inferencial
o lectura crítica. Esos son indicadores. Entonces, la construcción de indicadores... Son 3 niveles. Son 3 niveles, que es un proceso más complejo. No es tan fácil. Ajá. No es que yo agarro la pregunta del profesor de aula y la traslado. Eso no pasa. Hay que construir esos indicadores, validarlos, tener una secuencia de expertos. Los expertos lo hacemos una prueba piloto, lo hacemos un diagnóstico y después hacemos el resultado. O sea, te puede demorar una prueba más o menos establecida unos 2 años. Para el IESE, por ejemplo, cada 5 años hace esa prueba. PISA hace cada 3 años. O sea, no es una prueba que se puede hacer cada año porque hay que volver a armar, volver a generar. Ese es el tema. Entonces, en Bolivia, el gran problema que hemos tenido es que no hemos tenido mucha esa experiencia. Lo ha tenido el CIMECAL, que sería nuestro antecedente de los años 90, y dicho sea de paso que eran enemigos del Ministerio de Educación, no sé por qué. Es decir, prácticamente los del Ministerio de Educación de ese entonces han desconocido sus resultados y por eso no se conocen y estaban en guerra contra los del CIMECAL. ¿Por qué razón? Yo no lo sé. Ahora nosotros no hemos tenido mucho trabajo, porque esa prueba del 17 no ha desembocado en construcción de indicadores, así que hemos tenido que volver a hacer, y ahorita yo te diría que estamos en las primeras 2 etapas de la construcción de indicadores propios para Bolivia. Eso va a demorar por lo menos unos 2 años más para que se tenga consolidado algo que pueda ser más útil para Bolivia, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos al presente, en la actualidad? ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cuál es el nivel de nuestros estudiantes? ¿Cómo salen del colegio? ¿Cuáles son sus insuficiencias? ¿Qué cosas habría que hacer para superar esas insuficiencias? Te he hecho 20.000 preguntas que pueden durar 5 programas. Yo sé. No, sí, para resumir, como ya te había adelantado, los resultados son malos, tanto en primaria, en matemáticas, en lenguaje, o en ciencias, y en secundaria los que hemos hecho, que sería de física, química. Hemos preguntado sobre historia, hemos preguntado sobre la madre tierra, hemos preguntado sobre valores cívicos democráticos, que dicho sea de paso, de lo que deberían saber los bachilleres sobre el Estado Plurinacional, Constitución que se aprobó en el 2010, 1 de cada 10 conocen los contenidos de la Constitución, nada más. Los demás no conocen. 1 de cada 10. 1 de cada 10. En sexto de secundaria. ¿Qué quiere decir? Que el bachiller no tiene capacidad de retención. El que sale como diagnóstico, te estoy hablando, todavía no es un dato oficial porque hay que hacer la prueba oficial, pero el diagnóstico nos ha demostrado que la capacidad de retención es mínima del bachiller boliviano. Segundo, que no tiene habilidades básicas de entrada. Pero tenemos una sorpresa, que en temas sociales no está malo. Hemos hecho la prueba de despatriarcalización, educación integral de la sexualidad. Esto de la despatriarcalización es un contenido nuevo que ha ingresado con el presidente Arce. Él es el que lo ha colocado y hemos medido un poco eso, más la educación integral de la sexualidad. Pero ahí, por ejemplo, 7 de cada 10 conocen esos contenidos. Supongo que porque involucra sus vidas cotidianas y les interesa en lo personal. Hemos ido a ver. Está muy personalizado eso. Sí, hemos ido a averiguar, porque nosotros no solamente hacemos trabajos cuantitativos, hacemos trabajos cualitativos. Hemos hecho un seguimiento a 55 unidades educativas de toda Bolivia durante estos 3 años, y ahí mirando las aulas, entrando a los cursos, hablando con los profesores, haciendo grupos focales, nos percatamos de ese tema. Exactamente tiene que ver con lo que tú planteas, pero también porque las ONGs trabajan mucho ese tema. Entonces, cuando tú hablas con los chicos, te cuentan de trabajos, de grupos, de ONGs que han hablado sobre el tema de la sexualidad, sobre el tema de los preservativos, sobre el tema que refuerzan lo de la educación formal. Lo refuerzan, y yo diría que ese es el éxito de eso. Sin ese refuerzo no hay tal. Sí, exacto. Yo diría que sí. Incluso les hemos preguntado si los textos de los escolares los utilizan para eso o los textos de la ONG. Y la respuesta es grave. Son los textos de las ONGs las que utilizan más y los tienen más utilidad que los propios textos producidos, digamos, de carácter del propio ministerio. Esa es la... Paréntesis acerca de las ONGs. ¿Qué ONGs y de qué países están trabajando en incidencia educativa? Bueno, nosotros conocemos el CIES, no conozco los financiamientos, el CIES el más conocido de todos los que hemos visto, y algunas otras que hacen orientación sexual, que ahorita se me ha ido de la memoria, digamos, no de la cabeza, no lo tengo así en fresquito. Eso sería, digamos, ¿no? Que hay ese problema. En primaria, el gran problema en primaria sería justamente las matemáticas. Y ahí en la prueba que hemos hecho el 23, nos da cuenta de un gravísimo problema de la pandemia. Porque cuando medimos la pandemia, los chicos hemos hecho el 23 esto de primaria, y claramente estos chicos de tercero de primaria son los que nunca han conocido a sus
compañeros han entrado directo a la pandemia con clases virtuales, si las han tenido, y han estado casi 1 año y medio sin contacto con sus compañeros. Esos son los que tienen malos resultados en nuestra prueba del 23, sobre todo en matemáticas, claramente, ¿no? Entonces, digamos que hay muchísimo por recorrer. Y la brecha, que es lo que te decía, lo más importante, la desigualdad entre público y privado. Y otra cosa más, para cerrar como un elemento. Bolivia está ingresando en estos últimos 30 años a la masificación de la educación, algo que no ocurría antes. La verdadera masificación es la que está ocurriendo ahora y eso tiene consecuencias. Y eso es lo que ¿En qué consiste exactamente? Masificación quiere decir que, por ejemplo, antes del 90, tú podías tener un chico en el campo, pero que a los 3 años abandona. Hoy tú tienes a un chico en el campo que llega casi hasta los... O sea, se ha reducido la deserción escolar. Exactamente, se ha reducido. Pero y hay impresionantemente. Claro, por eso digo... O sea, terminan saliendo del colegio. Terminan casi saliendo, yo diría que... Casi bachilleres. Casi bachilleres. El promedio, según nuestros datos contrastados con el INE de escolaridad de un boliviano es casi 11 años. Quiere decir eso que casi todos los bolivianos ya somos bachilleres. Entonces el problema se traslada. Ya no es cobertura en primaria, porque hay cobertura en primaria, hay permanencia en primaria. En secundaria el problema va a ser los de últimos años, porque los chicos suelen trabajar y abandonan, pero primero, segundo, tercero y cuarto más o menos se mantiene. Entonces estamos entrando a un proceso de masificación. Ese sería un problema. Pero viene otro problema más, el rezago de los aprendizajes acumulados. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir eso que un chico de sexto, y ese es el problema que hemos identificado, lo que debería aprender en sexto no lo aprende, porque arrastra conocimientos que debería aprender antes en otros cursos anteriores. Hay un rezago muy grande. Otro tema más grave, inicial. Solo el 65% de chicos en Bolivia cubren inicial. Y ese es un grave problema, porque ahí aprendes la base para seguir a primaria y luego a secundaria. Ese es otro problema gigantesco ahí. Entonces, ¿qué pasa? Como no llevas a inicial, la profesora de primaria, la buena profesora, porque hay los malos que no hacen nada. Y que no son pocos los malos. Y que no son pocos, pero los buenos que hemos visto les vuelven a hacer repetir, vuelven a trabajar. Entonces un profesor bueno sabe que el chico le llega con malos contenidos, entonces se esfuerza por repetir. Eso le llamamos... Para igualarlo. Exacto. Y eso es estructural en Bolivia. Entonces tú tienes un rezago estructural de acumulado de aprendizajes. Pero es muy perjudicial eso. Claro, eso es lo que explican nuestros datos. Porque si al final un bachiller a los 17 sale con conocimientos de tercero o segundo de secundaria. Prácticamente. Y no ha cubierto lo último. Entonces es un bachiller autoengañado también, en gran medida, porque no ha terminado sabiendo lo que debe saber correspondiente a la edad que tiene y al curso que... Por eso el ejemplo que ponías del fútbol es clarísimo. Sale, lo titulamos, le damos el certificado, hacemos la fiesta, pero el conocimiento que tiene y para qué le sirve no lo sabemos. Y probablemente... Es gravísimo lo que está diciendo. Probablemente, es terrible. Claro. Entonces, como país no podemos ser un país competitivo en nada si tenemos esa base de formación tan incipiente, ¿no? Por esa razón, la clave es, para lo que sigue, construir las bases de eso, que sí se puede. Con todos los datos que tenemos, comparados con los de los 90, está claro lo que hay que hacer. No hay necesidad, digamos, de sobreideologizar la educación. ¿Qué han hecho los cubanos que hablan de revolución a partir de la educación y la salud? ¿Qué han hecho con la educación? Lo que ellos han hecho, se han concentrado en niveles bajos, es decir, inicial, han dado cobertura, han dado permanencia sistemáticamente y eso tiene consecuencias positivas porque los bachilleres tienen buena formación. Porque el nivel de discusión en la universidad pública en La Habana es impresionante. Los chicos tienen un nivel de discusión altísimo. Claro, eso es permanencia y eso es grupo. Una cosa que hemos hecho nosotros, cuando tú ves los malos cursos con los buenos cursos, porque eso hemos podido hacer, es cuestión de agrupamiento. O sea, mientras estos chicos sean más homogéneos, son mejores. Mientras estos chicos sean más dispares, son peores. ¿Qué quiere decir eso? Que es el tiempo acumulado en la escuela. No es un tema de una metodología. Hay que hacer que los chicos sostenidamente estén los 6 años con menores interrupciones posibles. Porque eso va a hacer que cuando entren a secundaria van a aprender mejor que si haces una dispersión. Eso es lo que estamos viendo. Cuando tú tienes un curso de buenos resultados es porque el curso no es homogéneo. Y nos ha pasado, pongo un ejemplo, a una profesora le hemos seguido el año pasado en inicial, muy buena profesora. Le han cambiado a otro paralelo. La misma profesora, los resultados son malos. No son los mismos que con ese... ¿Por qué? Porque ese paralelo en términos de conocimiento y de homogeneidad social, cultural de esos chicos era más homogénea.
En cambio, aquí le habían dado, como era buena profesora, le habían dado un paralelo de los malos. Digamos, los que se aplazan, los que están repitiendo. Y como era tan dispar ese grupo, la profesora no podía enseñar bien porque no los podía homogenizar. Cuando los homogeniza, un buen profesor funciona mejor. Claro, eso es más complicado si tienes aulas de 40, 50 alumnos, Peor porque no puedes personalizar el tratamiento. Peor todavía. Y eso está pasando sobre todo en Santa Cruz, porque en Santa Cruz hay mucha migración y las escuelas están emprendiendo a tener hacinamiento. Tengo una ecuación para cerrar el tema de la educación y para que comprendamos en su verdadera dimensión cuán importante es la formalización y la sistematización de cierto conocimiento. Si tuviéramos una buena currícula, un buen programa de educación sexual, probablemente tendríamos cada vez menos feminicidas cuando tienen 18 o 20 años. ¿Qué pasa, por ejemplo, con ese ítem tan elemental que tiene que ver con la educación sexual? Los chicos lo que aprenden es lo que intuitivamente la vida les va enseñando que hay que hacer o no hacer, y muchos por desinformación o porque en sus casas no hay estabilidad, hay problemas amorosos entre los padres y por lo tanto hay mucha turbulencia, tienden a perderse y tienden a tomar cierto tipo de conductas que terminan vinculadas a la violencia, y ahí tenemos los índices de feminicidios en Bolivia y de violencia dentro de la familia altísimos en los comparativos que hacemos en América Latina. Si solo hiciéramos eso, ¿tú crees que la cosa no sería tan terrible y podríamos mitigar o ir disminuyendo esa tendencia, ese comportamiento? ¿O definitivamente los contenidos que manejan quienes dominan las redes sociales y todavía los medios de comunicación tradicionales finalmente nos van a llevar por el camino de la perdición? Bueno, yo te diría, mira, contrariamente a lo que puede parecer en sentido común, el problema ahí es político y se muestra. ¿Por qué es político? Porque los datos que nosotros tenemos sobre el tema de la educación sexual y la despatriarcalización es increíble el avance de las chicas en conciencia de esto. Las chicas Respecto a los chicos. Ahora, ¿por qué? Porque es un tema de debate político sobre su cuerpo, sobre el feminismo, y eso lo encuentran fuera, no dentro del aula. Y eso es fundamental. Eso es lo Estás aprendiendo afuera, no adentro. Por supuesto, y eso en esas materias me parece que eso debería ser parte de la metodología de debate, de discusión interna, porque es un tema de realidad histórica y no solamente un contenido educativo. Pues ahí lo que hemos visto es el peso de la discusión y el debate feminista en Bolivia ha calado en las mujeres porque tienen mejor conocimiento y más criterio para discernir estas cosas. Un elemento tan simple que hemos puesto a prueba es el famoso amor romántico, y la capacidad crítica que tienen las chicas en Bolivia respecto a eso nos ha sorprendido en los datos, porque son más críticas y saben, ya no caen, digamos, en esas viejas trampitas, pero eso se debe no al contenido. Están huyendo a la cursilería. Yo creo que sí. O sea, hay condiciones para desarrollar un pensamiento más crítico sobre ese asunto. Y por lo tanto se autoprotegen mejor. Bueno, exactamente. Por eso tiene que ver con un asunto político, no de contenido. Ahí específicamente, ¿no? El contenido, si bien es importante, quién lo hace, quién lo da, cómo lo da, hay que articularlo al tema político que ya viene desde el problema del feminicidio, desde la discusión de la clase o las perspectivas del feminismo que alimentan esa discusión en las chicas, ¿no? A veces me confunde, sigo viendo las libretas de las notas de los chicos y tienes 12, 14, 15 materias que hay que estudiar en la primaria y que hay que estudiar básicamente en la secundaria. Bueno, unas 5 materias por cada ciclo, digamos, para que no nos hagamos tanto lío mental y para que sepamos qué es lo que realmente nos va a servir. Y lo otro puede ser importante, pero importante desde lo complementario, no desde lo medular. De acuerdo contigo, Julio. Y esa es una propuesta que nosotros hemos lanzado del OPSE desde 2023. Cuando hemos analizado los datos, hemos planteado claramente, pero en nuestro lenguaje era reducción de contenidos. ¿Por qué es clave para Bolivia esto? Porque el problema en secundaria yo lo he visto, porque también... mucha información aturde. Es que es innecesaria. Claro. Además que todas las instituciones de Bolivia parece que quieren resolver el problema de la educación. Tú tienes educación vial ahí, educación sexual ahí, pero hay cosas centrales que no deberían estar ahí. Además, quieres adecuar la educación regular a la educación superior, entonces quieres que los contenidos de superior vayan en la prueba de matemáticas. Existen en sexto de secundaria contenidos que están muy parecidos a lo que se debería aprender en la universidad para entrar a esas carreras. Pero vas a las escuelas, nadie llega a eso. O sea, se cubre solamente el 40% del currículum. El otro 60%, no solo por tiempo, sino porque no se conoce. Entonces,
Lo que tú dices es cierto. ¿Qué necesita Bolivia? Necesita reducir, concentrarse en las habilidades básicas. Ahí sí, lo curricular es fundamental. Claro. Porque si llenas todos los currículos con todo, imagínate, por ejemplo, un debate. ¿Cómo enseñas a un chico pensamiento crítico? Ahí el gran problema de los especialistas en currículum. ¿Cómo introduces eso al currículum? ¿Cómo enseñas un contenido crítico? Eso no existe. El contenido es el contenido. El crítico es la capacidad de usar ese conocimiento de una manera crítica. Eso es el uso, no es el contenido. Ese es un debate, digamos, parte de un debate. Pero ¿qué es lo que te quiero decir? Que en lo curricular para Bolivia lo mejor es reducir. Reducir para concentrarse en habilidades básicas y luego ver cómo eso se puede complementar, exactamente como tú lo has dicho. Matemáticas, lenguaje, historia. Claro. La historia la aprendemos un desastre, la gente no sabe la historia de Bolivia. Porque además ahí hay un problema ideológico, político de los contenidos educativos. Exacto. ¿Qué historia le vamos a contar a nuestros chicos para que nosotros sigamos preservando el orden establecido? No les podemos contar que han habido 20 masacres o 25 masacres en el siglo XX, porque nos complica, porque los masacradores somos los que estamos haciendo los contenidos educativos. Claro, claro. ¿Te acuerdas de esa discusión que había sobre el tema del golpe? Sí. Cuando se acusó al ministerio del golpe. En realidad eso entró y salió volando. El tema ahí es, nosotros cuando hicimos la prueba de historia, queríamos preguntar sobre historia de Bolivia y sobre los contenidos sobre los pueblos indígenas, porque eso era lo nuevo en teoría. Pero evidentemente hay mucha desproporción en contenidos. Por ejemplo, de historia de tierras bajas hay menos que la historia de tierras altas, sí, de tierras indígenas, ¿no? Claro, parece que la historia se hubiera hecho aquí, allá, más o menos lo que han hecho es rellenar las cosas, ¿no? Claro, ahora las pruebas que nosotros hacemos ayudan a que el Ministerio de Educación dosifique y pueda reducir esto, aumentar esto, mejorar la bibliografía. Dosifique y equilibre, ¿no? Exactamente. Yo creo que ahí la idea de crear, no sé si han sido las historiadoras aquí de Bolivia que han querido crear unas historias más regionales, no es mala idea. Porque otra cosa es mirar la historia desde lo que pasa en la Plaza Murillo y otra cosa es de lo que pasa en la 14 de septiembre o la 24 de septiembre, en Santa Cruz, donde tú tienes otra realidad. El problema no es que sean dos historias, el problema es cómo lo articulas, porque en la articulación está la idea. ¿Qué conexiones tienen? Exactamente, y eso es un problema pedagógico, pero aquí... Ahí está lo plurinacional mal contado. Exacto, es lo que yo te decía. Hay elementos, pero nunca se ha construido, nos hemos conformado, y digo nos hemos porque yo he sido también parte de eso, nos hemos conformado con lo formal. Y hay que ser autocríticos. Esa formalidad no puede seguir adelante, porque si no le dotas de contenido, esto que estamos diciendo no tiene capacidad. Bueno, y si así estamos en la educación básica, ¿cómo estamos en la educación superior? Tú has sido viceministro de Educación Superior, sí. Y a mí me alarma el tema de las universidades. Las universidades privadas se han convertido en unidades de negocios empresariales que lo que menos les interesa es la educación y la formación de los potenciales profesionales que estarían formando. Es una locura. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con, bueno, para empezar, con la educación pública? Para comenzar, las universidades históricas, ¿no? La San Francisco, San Andrés, San Simón, qué sé yo. El primer problema para tener una mirada más precisa es datos. No existe. No hay información. De las privadas tú tienes del 2010, pero después ya no tienes de las privadas. Y la compatibilidad entre los datos de privadas que maneja el ministerio y los de públicas que maneja el COB todavía no se da. Entonces eso te obliga a ti a hacer cabriolas para poder interpretar más o menos lo que está pasando, digamos, ¿no? Ahora, en los estudios de América Latina, todos saben que las universidades privadas en América Latina son para el negocio. No hay universidades serias en América Latina privadas que sean para el conocimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que ha ingresado así. La primera universidad pública, si no me equivoco, el 87-86 se funda en Bolivia, que es la Evangélica, que está en Santa Cruz, sí. ¿no? Es la primera universidad. Y en la época de la ley 070, contrariamente a lo que uno pensaría, casi no se han creado universidades privadas. Si no me equivoco, son una o dos a lo máximo. Por lo menos cuando yo era viceministro no había ni una que habíamos creado privada. Se ha mantenido. Y lo que había que hacer es organizarlas y digamos, darles una normativa para que puedan seguir existiendo. El problema es más complejo todavía, diría yo, porque intervenir es difícil. Ahora, otro problema que es importante. Claro, la autonomía universitaria no te lo permite. Claro, pero tú ves, digamos, la tasa de matriculación desde los 2000 hasta ahora en privadas y en públicas. ¿Dónde ves los saltos gigantes? El salto gigante está en la UPEA.
La UPEA, por lo menos registraba 25,000 a principios del 2010, hoy tiene más de 75,000. Ese crecimiento solo lo has visto en la UPEA, no hay más. Impresionante. Es impresionante. Mientras que si tú ves la UMSA, ves la San Simón o ves la Gabriel René Moreno, tú ves que en esos 15 años más o menos no han subido. Incluso son progresivos y lentos. Y yo diría que la UMSA ha llegado a su tope. Pero el problema no es solo boliviano, es exterior, porque si en el exterior tú estás viendo una reducción tremenda de que las personas piensen que la universidad les va a garantizar el trabajo y la formación. Entonces estamos entrando a un ciclo en el que hay que analizar lo que pasa en Bolivia y lo que le está pasando al mundo en temas de educación superior. Ahora, obviamente eso nos genera varios problemas. El otro problema que tampoco se piensa es la articulación entre el mercado laboral y la oferta universitaria. Bolivia tiene casi 80-85% de informalidad y solo 15 o 20% de formalidad. ¿Dónde van los profesionales formados a la universidad? ¿Qué mercado laboral tienen? Son saltos al vacío. Ese es el otro problema. Mientras que tú vas a Chile, tú tienes 60, 40. Hay mercado laboral. Claro, hay mercado laboral. Entonces la universidad funciona con el mercado laboral. Claro. Entonces aquí tú quieres hacer reformas de la universidad sin transformar el mercado laboral. Eso me parece absolutamente grave. Y bueno, finalmente, la producción de conocimiento, la investigación científica, la investigación social. ¿Qué está pasando con eso? Me da la sensación de que, por ejemplo, en la investigación social se hacen cosas. Sí. Se producen intermitentemente, en colectivo, a partir de apuestas muy individuales o personales, pero la difusión, la incidencia, la repercusión, el impacto social de toda esa producción de conocimiento es muy leve, es mínima y prácticamente no incide dramáticamente en el buen sentido en la mejora de la construcción de una sociedad, de un país. Yo diría así más duramente, hay datos y hay gente que sabe hacer muy buenos datos, pero no hay conocimiento. Porque no se produce conocimiento. Es que el conocimiento es la capacidad de entender la realidad, no es el dato. Si yo te digo, por ejemplo, la tasa de matriculación de las públicas y las privadas, ¿qué es eso? Dato. Si a eso te articula un problema muy concreto, cuántos se titulan o no se titulan, dónde trabajan, eso es un dato todavía, no es conocimiento. No hay capacidad de convertir ese dato en conocimiento que te permite explicar la realidad. Si tuvieras eso, la incidencia sería inevitable, como pasa en otros países. Ese es el problema. Yo no dudo, y hay gente muy capaz, con mucha capacidad, que sabe hacer investigación, pero también pasa lo que tú dices, está desconectada. No hay conocimiento individual. Claro. Investigas y lo que has investigado no llega a ninguna parte. O es un grupito chiquito. Se queda en la librería. Eso es lo peor. Y si es que alguien compra, digamos, ¿no? Porque, o en la biblioteca. Claro, ese es otro. Y a ver si alguien consulta en la biblioteca tu libro. Claro, el otro problema que yo entiendo de los que producen conocimiento, que son muy buenos en Bolivia, es que no conocen la relación entre el conocimiento y la realidad. Y eso es conocimiento y política. Ellos más bien niegan la política porque piensan que... Claro, yo investigo, no hago política. Claro, porque yo no me meto con el gobierno es del MAS. ¿Qué tiene que ver eso con la política? La política es la realidad de la sociedad. No puedes desarticular el conocimiento de la política. Claro. Y como no haces eso, no pasa lo que tú dices. Se queda en grupitos que son especialistas, que hacen su debate. ¿Y eso qué tienes que ver? ¿Qué tiene que ver eso con la realidad? Te dará tu título, te hará que tu artículo se vaya al internet, que tengas una indexada. ¿Y la realidad boliviana dónde queda? Última pregunta. Acabamos de hacer contigo, con tu conocimiento, tu experiencia, tu visión, ¿un diagnóstico o una autopsia? Yo diría que está vivo Bolivia. Mira, yo te digo una cosa. Pese a que todo lo que te he dicho, la escuela tiene utilidad en Bolivia. Pero no es la utilidad que piensa el Ministerio de Educación ni los políticos. Eso te puedo garantizar. Hemos visto... Baptista Gumucio escribió hace añadas la educación como forma de suicidio nacional. No creo que sea así, ¿no? Sí, para el político... O salvemos a Bolivia de la escuela. ¿Acuerdas de esos títulos catastrofistas, no? ¿Te acuerdas? Sí, claro que sí, pero no. O sea, hemos recurrido nosotros. ¿Has leído esos libros? Sí, pero aparte de eso... Pero para impugnarlos, pues. Claro, aparte de eso, si tú vas a distintos lugares a ver las escuelas, tiene sentido. Pero el sentido que tiene no es el sentido del intelectual, o nosotros que estamos buscando logro de aprendizaje, o el político que quiere solamente, digamos, un beneficio para su crecimiento. Claro, para que después el que ha aprendido vote por mí. Eso nomás. Pero cuando tú vas a las comunidades, la gente le interesa mantener la escuela. Pone de su dinero. Se pagan profesores, se pagan ítems, se hacen infraestructuras en Bolivia actualmente.
Todavía esa deuda es fundamental, pero no se lo hace solo por un interés político o educativo, por un interés de vida, de reproducir la vida de las comunidades, porque las escuelas también son parte de toda su dinámica. Y esa dinámica no está conectada con el Estado. Y como esa dinámica no está conectada con el Estado, el conocimiento que el Estado tiene es cero de la realidad sobre la educación. ¿Para qué sirve la escuela en Bolivia? Esa es una gran pregunta para mí. Que necesita muchas respuestas. Por supuesto, y no de una persona, sino de un colectivo pensante que se articule. Multidisciplinario. Por supuesto que sí. ¿Eso hay? ¿O hay gente que conoce por su cuenta? Bueno, lo que acabamos de conversar es la prioridad nacional. La educación era la más alta función del Estado. Recuérdalo, ya no es. Bueno, por lo menos en la Constitución. En términos formales y políticos lo es, pero te das cuenta, por ejemplo, en los planteamientos de los partidos, el 90% son improvisaciones. Hay partidos, pero ni siquiera mencionan el tema. Hay líneas. No puedo decir partidos, pero 3 líneas. Pero son titulares. Por eso. No son conceptos. No hay propuestas, no hay nada. Así es. Es grave. Bueno, Giovanni, muchísimas gracias. Y gracias a ustedes acabamos de examinar un tema que debe ser el desafío número 1 del próximo gobierno. Quien asuma la presidencia debería empaparse de estos asuntos que son tan importantes para la sociedad, para nuestro destino, para nuestra identidad y para nuestro sentido común, para la construcción de nuestro sentido común. Nos vemos en Cable Tierra la próxima semana. Buenas noches. Cable a Tierra con Julio Peñalosa Bretel.